Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar la actividad. En esta ocasión tenemos que realizar una actividad que consiste en la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, también los egresos presupuestarios y contables. Entonces, para esta actividad, pues lo único que nos están proporcionando es el estado de actividades y el estado de situación financiera. Solamente que si nosotros nos basamos en lo que nos dice el acuerdo que emite el CONAC para llevar a cabo las conciliaciones, en ese acuerdo se establece que la información que necesitamos es la información presupuestaria de ingresos y egresos. Les voy a compartir lo que nos dice el acuerdo. Este acuerdo aquí nos define que los ingresos presupuestarios pues son los ingresos devengados que se encuentran en el estado analítico de ingresos. Y lo mismo para la parte de los egresos. Nos dice que los egresos presupuestarios pues son los egresos devengados. Aquí está. Los egresos presupuestarios son los egresos devengados que se encuentran en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Pero esa información no está proporcionada, sino que simplemente pues nos proporcionan el estado de actividades, que es este, y el estado de situación financiera. Entonces yo empecé a analizar los documentos y pues vi que nos faltaba información, porque no tenemos los estados analíticos ni de ingresos ni de egresos. Entonces, con esa información con la que contamos, pues yo empecé a hacer un análisis para llegar hasta donde más fuera posible con la información que necesitamos. Entonces, les voy a compartir lo que yo hice dentro de mi análisis y lo primero que tuve que analizar pues fue el estado de situación financiera. En la parte de les voy a compartir esta parte. Nosotros una conciliación de ingresos contables y presupuestarios es como si nosotros hiciéramos una conciliación, digamos, bancaria. Ustedes recordarán, los que han hecho conciliaciones bancarias, pues inician con un saldo en el estado de cuenta y a partir de ahí se van generando informaciones de sumas y restas para llegar al saldo bancario que están en libros. Entonces lo mismo aquí se tiene que realizar. Como primer punto, pues nosotros necesitamos los ingresos presupuestarios y no tenemos los ingresos devengados. Entonces ahí lo que yo hice, pues fue un análisis que consistió en lo siguiente, vean. En el estado de situación financiera nos proporcionan cuentas presupuestarias, saldos. Entonces, yo aquí hice una tablita y de aquí fui generando la información para tratar de llegar a los ingresos devengados, porque no los tenemos como tal. Entonces, primero lo que hice, bueno, buscar, digamos, cuál fue el estimado. El estimado sí lo tenemos, es esta parte que tenemos aquí, que son 13 millones, que están acá. Son estos 13 millones, es la ley de ingresos estimada. Bueno, yo la coloco aquí. Después hay ampliaciones o reducciones de la ley de ingresos y solamente aquí hay una ampliación que es de 519,907. Bueno, esa la pongo acá y ahí ya tengo el monto. Entonces, digamos, el ingreso modificado, pues obviamente es la suma
del ingreso estimado más las ampliaciones o reducciones en el caso de que hubiera habido. Entonces, de esta manera yo ya tengo que son 13.519.907, es el ingreso modificado, ¿sí? Y ahora entonces, yo ya tengo estas tres cantidades, pero bueno, ¿qué otra información necesito? Pues necesito el devengado, pero no lo tengo. Pero busco el recaudado y ese sí lo tengo. Es el 57, que ese está acá. Aquí está. La ley de ingresos recaudada son 5.424.817.44. Bueno, entonces la coloco nuevamente aquí. Aquí está. Y entonces ya con estas cantidades yo empiezo a hacer una serie de análisis para tratar de llegar al ingreso devengado. Esta parte de los ingresos, quiero decirles que son ingresos contables y presupuestales, los que tenemos en el estado de actividades. Me regreso un poco al estado de actividades que tenemos aquí. Por ejemplo, ustedes aquí ven la cuenta, la 4159, que por cierto ya está derogada. Aquí puse la referencia. Pero bueno, esta cuenta de otros productos es del apartado de productos. Lo de multas pues corresponde al apartado de aprovechamientos. Los ingresos por venta de bienes y servicios pues al apartado de ingresos por venta de bienes. Y todos estos tres son ingresos de gestión. ¿Qué significa eso? Que son los ingresos que el ente público obtiene por el objeto para el cual fue creado. Es decir, en este caso se trata de un ente público que es un organismo de agua potable y pues todos los ingresos que recibe son por las actividades que realiza. Y esta parte de aquí de los convenios, digamos que pertenece al apartado de participaciones, convenios, etcétera, y aquí tiene una cantidad. Entonces, como ustedes pueden observar, todos estos son ingresos tanto contables como presupuestales, que es una cantidad de 5.424.817.44. Entonces, en esa parte de acá, yo lo que hice, digamos como análisis nada más, resulta que todo lo que se estimó en el periodo ya con la modificación, pues fue esta cantidad de 13.519.907. Y si de esa cantidad que está estimada se recaudó esta cantidad, entonces hay una diferencia. Esa diferencia tiene que ser los ingresos por ejecutar. De todo lo que se estimó y todo lo que se recaudó, pues la diferencia es lo que faltaría por recaudar, que se le llamaría ley de ingresos por ejecutar. Entonces esa diferencia yo la tengo aquí, vean. Es precisamente del modificado menos el recaudado, me da los 8.095.000. Y si yo lo busco acá en las cuentas que nos dan, efectivamente aquí está, que es la ley de ingresos por ejecutar. Bueno, entonces ahí ya llegamos a una conclusión que, bueno, nos puede servir. Ahora, la parte del devengado. Normalmente ustedes, como ya vimos en algunas actividades anteriores, cuando realizamos las pólizas de ingresos, cuando se hace el cobro, recordarán que se hacen dos afectaciones presupuestales, la del devengado y la del recaudado. Entonces, en esencia, todo lo que se recauda, pues es lo que se devengó simultáneamente. Aunque no necesariamente significa que todo el devengado es recaudado, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo. Si recordarán que el devengado es en el momento en que surge, digamos, el derecho de pago para los usuarios o la obligación del cobro para el ente público, si por ejemplo hubiera algún impuesto determinable que la autoridad registra en su momento, pues puede registrarse contablemente, pero se cancelará ese devengado una vez que se recibe digamos, la recaudación por ese concepto. Pero digamos que en este ejercicio, pues vamos a considerar que todo lo que se recaudó es lo que se devengó. Entonces, otra forma de sacar aquí la ley de ingresos por ejecutar, bueno, yo la tengo aquí, es este saldo, ¿ok?
que viene aquí que nos están dando las cuentas. Y bueno, pues yo lo hice de esa manera. Entonces, en la parte de ahora nos vamos a la conciliación de ingresos presupuestarios y contables. Tenemos el formatito. Aquí en el formato que nos dan todas estas, había algunos espacios que estaban vacíos. Bueno, pues los llenamos conforme al formato que nos están proporcionando, que viene aquí. Es este formato. El de ingresos, pues aquí viene, ¿no? Ingresos presupuestarios, aquí va, más ingresos contables no presupuestarios, que serían todos estos, menos ingresos presupuestarios no contables, que son todos estos. Bueno, ya con base en este formato, entonces llenamos primeramente los conceptos que nos faltan. Aquí faltaban algunos, ya están todos. Y luego lo que se va a hacer, pues es aquí se pone la cantidad de los ingresos presupuestarios, que en este caso ya coincidimos, que son los 5.424.817.44. Pongo esa cantidad ahí. Aquí iría una fórmula, hay que poner una fórmula, que sería ¿cuál? Pues la suma de todos estos conceptos, que son los ingresos contables no presupuestarios. ¿Cuáles serían los ingresos contables no presupuestarios? Aquellos que se registran dentro del, digamos, de la, ¿cómo se llama? En el estado de actividades, pero que presupuestalmente no tienen un registro. Y lo mismo aquí. Aquí son los ingresos presupuestarios no contables, que sería la suma, pues, de todas estas cantidades, como pues los productos de capital, aprovechamientos de capital, ingresos derivados de financiamiento, que son ingresos que presupuestalmente sí se registran, pero contablemente no. Entonces, con esto es como nosotros tenemos que llegar a partir de los ingresos presupuestarios, tenemos que llegar a los ingresos contables. Y como aquí no hay nada que conciliar, pues la cantidad es exactamente la misma. Los ingresos presupuestarios es exactamente igual a los ingresos contables. Esto lo vamos a verificar más adelante porque viene la parte interesante, digamos, para la conciliación de los egresos presupuestarios y contables, es exactamente el formato, pero con diferentes conceptos. Y aquí normalmente, por ejemplo, en la parte de los egresos presupuestarios no contables, pues viene una serie de conceptos que nosotros tenemos que identificar. Pero en la parte de los gastos contables no presupuestarios, aquí necesitamos basarnos en el estado de situación financiera para ver qué movimientos hubo, sobre todo en el activo no circulante. Pero si nosotros nos vamos a la información que viene en el estado de situación financiera, solamente nos proporcionan, vean ustedes aquí, el saldo final de todas las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. Pero con esta información yo no puedo saber qué movimientos hubo. Por ejemplo, en las cuentas de activo fijo o cuentas del activo no circulante, no sé cuáles fueron los movimientos. Para eso yo necesito un documento que pueda reflejar los saldos iniciales o del periodo anterior y los saldos al periodo que nosotros estamos registrando. Entonces, esa información que no venía, pues yo hice una solicitud en el foro de información, pero la información que me proporcionaron no fue suficiente. Entonces, para este caso, afortunadamente una compañera me hizo favor de compartir material que otros compañeros ya trabajaron y resulta que esta información es de un ente público. Yo les comentaba de un ente público que es un organismo operador de agua del municipio de Huejotzingo, estado de Puebla. Entonces, con la información que me proporcionaron, pues yo lo que hice fue buscar el portal de transparencia de ese ente público, que les hice favor de compartir el material, y yo busqué la información y descargué solamente la parte que nos interesa. Aquí la acumulé, esta información es de ese ente público,
Esta información está disponible al público porque está en el portal de transparencia. Entonces, aquí descargué información que nos puede servir, sobre todo para la conciliación de egresos, porque ahí no tenemos información, la información que nos proporciona no es suficiente. Entonces, fíjense aquí, la parte de los ingresos creo que ya quedó, pero la parte de los egresos, nosotros necesitamos partir de los egresos devengados. En el análisis que yo hice, les voy a compartir nuevamente aquí esta parte. Yo hice prácticamente lo mismo. Con la información que nos proporcionaron, traté de buscar cómo obtener los egresos devengados. Entonces, lo primero que yo hice, bueno, fue ¿cuál es el presupuesto aprobado? Yo aquí lo tengo y le puse una fórmula para ver de dónde lo saco y vemos que aquí está. Es de la 8211 que dice presupuesto de egresos aprobado. Son 13 millones. Bueno, después vienen las ampliaciones y reducciones. Este saldo, ¿yo de dónde lo obtuve? Pues aquí está. Sería la ampliación, que es esta. Bueno, la fórmula es F59 menos F46. Este es resta. Entonces, la primera es F59. Es la ampliación al presupuesto de egresos. Es esta cantidad. 1.337.253.44. Menos esta otra cantidad, que son las reducciones al presupuesto de egresos aprobado. De esa manera, yo aquí tengo lo que son las ampliaciones y reducciones. Bueno, el saldo neto. Ajá. Déjenme ver quién más quiere entrar. Luego, ¿qué otra cosa hice aquí? Ya tengo el aprobado, ya tengo el resultado neto de las ampliaciones y reducciones. Ahora, el modificado. Pues el modificado no es otra cosa más que la suma del aprobado con la ampliación y reducción, ya el saldo neto. Entonces ya tengo el modificado. Ok, bueno. Después, ¿qué otra información tengo? Pues el devengado, que son, aquí me dice que son 9,368. Yo quise trabajar con esta cantidad como me dijeron que la considerara para la parte presupuestaria, de los egresos presupuestarios, y no resulta, no da. Pero bueno, aquí la anoto. ¿De dónde viene esa cantidad? Pues viene de acá, de la 8251, que es presupuesto de egresos devengado. Ok, ya la tengo ahí. Luego, el pagado. ¿Cuál es el pagado? Bueno, esa cantidad la obtengo precisamente de la 8271, que es el presupuesto de egresos pagado. Y entonces ya es todo lo que tengo. Son estas cuatro cantidades. Yo tengo que llegar realmente al devengado, a los egresos devengados. Aquí yo hago la suposición de que, por ejemplo, todo el pagado necesariamente fue devengado. Entonces, esta cantidad de los 3.588.808.38 en su momento fueron devengados, pero ya fueron pagados. A diferencia de estos 9,368.94, estos son devengados pero no pagados. Por lo tanto, el total acumulado de los devengados, en mi opinión, en mi supuesto, pues es la suma de ambos. Y entonces yo aquí hago esta cantidad, vean, por ejemplo, es la suma de los dos. Entonces la suma de estos dos, pues es el total ejercido. Recuerden que el devengado es digamos que es un gasto que ya se ejerce independientemente de que se pague o no. Pero cuando nosotros hacemos el momento devengado, estamos ya generando un pasivo. Estamos haciendo un momento contable del pasivo. Ya después, cuando se paga, bueno, se cancela el devengado y ya pasa al pagado. Entonces, de esta manera yo digo que este total, 3.598.177.32, es el total del ejercido. Y si este es el total del ejercido, entonces, ¿cuál va a ser el por ejercer? El por ejercer, según yo, es el total del modificado menos el devengado y menos el pagado.
Y si yo busco acá el por ejercer, que son 9.921.000, aquí está, miren, efectivamente es esta cantidad. Entonces esas conclusiones pues estaban resultando ciertas para mi propósito y entonces yo pudiera considerar que esta cantidad, que es el resultado de restarle al modificado el por ejercer, entonces me da, digamos que lo que yo voy a considerar como egresos presupuestarios, 3.598.177.32. Eso es lo que yo consideraría. Ya tengo estos datos aquí, pero ahora yo necesito corroborar la información. Para eso no me quedó otra más que investigar en el portal de transparencia del ente público a que se hace referencia para buscar la información que necesitaba. Entonces les voy a compartir digamos, el material que ya lo clasifiqué y partimos de aquí. Vean, en esta parte tenemos, voy a voltearlo. En esta parte tenemos el estado de actividades. El estado de actividades ya también lo tenemos acá. Entonces, esta parte, digamos que, pues nada más para corroborar información. Ya tenemos cuáles fueron los ingresos contables y ya tenemos cuáles son los gastos contables. Aquí están. Déjenme ver quién más entró. Ok. Entonces, ahí solamente podemos corroborar información. Por ejemplo, aquí tiene que el total de ingresos son 5.424.817.44. Aquí está. Y si nosotros verificamos en el estado de actividades, pues efectivamente corresponde a lo mismo, 5.424.817.44. Y si buscamos la parte del gasto, entonces tenemos que, acá están, déjenme esto para acá, total del gasto, aquí está, total del gasto y otras pérdidas son 3.652.926.48. La verificamos en el estado de cuenta que nos proporcionan y efectivamente es lo mismo, 3.652.926.48. Bueno, ya tenemos esa información. La parte de la conciliación de ingresos pues ya quedó, pero en la parte de la conciliación de egresos necesito esta parte de aquí, los egresos presupuestarios. De acuerdo a la norma que emite el CONAC, nos dice que los egresos presupuestarios son los egresos devengados que vienen en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Bueno, entonces yo busco acá en esta información y aquí tengo, digamos, vamos a ver. Aquí tengo el estado de situación financiera. Esta me va a servir para otros datos, pero vamos primero con los egresos presupuestarios. Vamos a seguir buscándole. Aquí está el estado analítico del activo, que también nos va a servir. El estado, notas al estado de actividades. Dejen, volteo esto porque algunos vienen como que al revés, pero aquí viene ya incluso la conciliación, pero eso al final lo vemos. Primero quiero explicarles. Necesito clasificación por, aquí está, miren. Dejen, lo vuelvo a voltear. Aquí está. Aquí está el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del ente público. Esta clasificación es, digamos, por objeto del gasto, es decir, por capítulos, el 1000, 2000 y así sucesivamente. Recuerden que hay varias clasificaciones, clasificación administrativa, clasificación económica, pero cualquiera nos da la misma información.
Y lo que me interesa a mí es esta parte del egreso de vengado. Lo voy a aumentar un poquito. Esta parte del egreso de vengado es la que me interesa. ¿En qué parte? Pues la final, las cantidades finales. Aquí está, es esta columna y aquí está la cantidad, vean. Son 3.598.177.32, que es a lo que yo había llegado con el análisis que hice acá, 3.598.177.32. Entonces, una vez que ya confirmé que esa información es correcta, bueno, pues entonces ya la paso a mi formato de conciliación y aquí la voy a pegar. Ya está. Ahora, ¿qué información más me falta? Me falta aquí restar todos los egresos presupuestarios no contables. Bueno, ya hice la investigación y todos los egresos presupuestarios no contables, pues tenemos aquí, vamos a ver, el estado de situación financiera. Aquí tenemos dos montos. Déjenme regreso aquí. Y nos dice que los egresos presupuestarios no contables son aquellos gastos que se hicieron por compra de activo, muebles o algo así, que cuando nosotros hacemos ese registro, recuerden que no afectamos el gasto contable. Lo único que hacemos, por ejemplo, cuando compramos maquinaria o bienes muebles, pues hacemos el cargo al activo no circulante con abono al banco, pero nada más, pero presupuestalmente sí hacemos digamos el gasto presupuestario. Entonces, como aquí hay movimientos que tienen que ver con el activo, pues entonces yo me voy al estado de situación financiera y aquí voy a determinar que hubo movimientos en la compra de mobiliario y equipo de administración y de mobiliario y equipo educacional y recreativo. Pero estos saldos pues son saldos finales, yo no sé cuáles fueron los movimientos. Aquí al final tengo esta cantidad de bienes muebles, me da un total, una diferencia de 33.126.24, que esa diferencia la vamos a observar precisamente aquí en el estado de situación financiera. Vamos a ver. Esa está en la parte de arriba. Aquí. Es el estado de actividades y aquí viene el estado de situación financiera. Entonces, lo que yo hice aquí, pues como aquí sí vienen los dos periodos, yo fui anotando más abajo en mi estado de situación financiera, puse los dos periodos para ver dónde botaban las diferencias. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a partir del activo no circulante, estas cantidades son iguales, entonces no hay diferencia. Pero aquí, en bienes muebles, vemos que son diferentes aquí. Este es del 2018 y este es del 2017. Aquí hay una diferencia. Y también en la depreciación, deterioro y amortización también hay una diferencia. Entonces, esas diferencias yo las anoté aquí precisamente. Puse las cantidades agrupadoras, porque en el formato que nos dan vienen las cuentas, digamos que desagregadas. Ustedes vean, vienen cuentas desagregadas. Pero en el estado de situación financiera del ente público sí vienen las cuentas agrupadoras. Entonces yo las anoté aquí, que es efectivo y equivalentes, derechos, pero las que nos interesan son estas. En la de bienes inmuebles, como ustedes vieron, no hay diferencia, da 0, pero en bienes muebles sí. Hay una diferencia de
33,126. Y la otra diferencia está en depreciación, deterioro y amortización acumulada. Son 87,000. Yo puse las mismas cantidades que están en el estado de situación financiera y arrojamos las cantidades. Entonces, por ejemplo, la parte de los bienes muebles, que son 33,126.24, esa todavía está desagregada en dos conceptos. ¿Cuáles serían esos conceptos? Pues yo los puedo encontrar, digamos que en la balanza de comprobación del ente público. Si me voy a la balanza de comprobación del ente público, entonces voy a encontrar lo siguiente. Dejen volteo esta cantidad. Miren, aquí está la balanza de comprobación. Me voy a la parte, recuerden que la balanza de comprobación tiene todos los saldos iniciales y todos los movimientos del periodo y los saldos finales. Entonces me voy a esa parte donde yo ya tengo identificado que son 33,000 bienes muebles. Y vamos a ver el mobiliario y equipo de administración y mobiliario y equipo educacional, que es lo que yo encontré aquí. Vamos a ver. Debe estar por aquí. Aquí está. Son mobiliario y equipo de administración. Son 27,340.64. Aquí está. Y mobiliario y equipo educacional y recreativo son 5,785.60. De hecho, esas cantidades ya las tengo aquí. Miren. Entonces, esas dos cantidades, pues yo ya las puedo registrar en el apartado de conciliación de egresos presupuestarios. En la parte de mobiliario y equipo de administración sería esta cantidad. La voy a poner. Aquí está. Y la otra es el mobiliario y equipo educacional y recreativo, que como ustedes pueden observar aquí, son 5,785.60. Yo ya la tengo acá, la pongo, la copio y la pego, ¿no? Y la pongo aquí. Ya esta ya le había puesto la fórmula para que vaya sumando. Entonces ya tengo yo aquí la parte de los ingresos presupuestarios no contables. Ahora me voy a la parte de los gastos contables no presupuestales. ¿Cuáles son esos? Los que vienen en el estado de actividades, porque recordarán que el estado de actividades es precisamente con información contable. Y entonces lo buscamos acá. Esa ya la tenemos aquí. Vean, tenemos aquí lo que es la depreciación de bienes muebles y amortización de activos intangibles. Estas dos cantidades me suman 87,875.40. Entonces esa cantidad la voy a copiar y la voy a poner en aquí, en estimaciones, depreciaciones, deterioros. Aquí la pongo. Ok. Y vamos a ver cómo quedaría entonces con mi saldo. Vean, los egresos presupuestarios son 3,598,177. Y los gastos contables son 3,652,926.48. Eso debe checar con lo que está en el estado de actividades, necesariamente. Y vean, efectivamente los gastos son 3,652,926.48, que es lo que me está dando aquí. Entonces ya no hay diferencia, quiere decir que coincide, por lo tanto, ya quedaría la conciliación de egresos. Pero aquí hay otra situación que les voy a comentar, que yo encontré aquí en el estado de actividades. Esta parte
esta parte de construcciones en bienes no capitalizables. Me puse a investigar a qué se refiere este monto y aquí en el estado de actividades significa que se afectó el gasto, pero cuando se hizo la creación de esa obra, se tuvo que afectar el activo en la cuenta de construcciones en proceso y no se afectó el gasto contable, pero sí se afectó el gasto presupuestario. Y después, cuando se da de baja, o ya investigando aquí, que son construcción de bienes no capitalizables, es decir, que son del dominio público, entonces cuando se da de baja del activo, se manda al gasto y entonces hay una afectación contable. Por lo tanto, aquí tenemos que registrar primero el egreso presupuestario no contable, que es esta cantidad, que son, digamos, 253,900. Se tiene que registrar en bienes inmuebles. ¿Dónde están? Aquí. 253,900. Ahí está. Este registro se hace en el momento en que se hizo la obra y se registró en el activo, en la cuenta de construcciones en proceso. Entonces, se queda registrado aquí. Pero después, en la balanza de comprobación observé que hay una, digamos, una cancelación o un abono de esta cantidad. Quiere decir que se afectó contablemente el gasto. Por lo tanto, ese ya resulta un gasto contable no presupuestal y tengo que poner la misma cantidad aquí, que es 253,900. Para efectos de las cantidades es lo mismo. Si aquí lo anotamos y aquí lo quitamos, bueno, pues es prácticamente como si no lo tuviéramos. Pero ¿por qué yo prefiero registrarlo? Por la siguiente razón. Porque en los estados financieros sí aparece y vamos a checar la balanza de comprobación. Vean. Aquí está la balanza de comprobación. Primero la vamos a encontrar en la parte del activo. Aquí está. Vean, esta cantidad está en una obra que se refiere a obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones. Déjenme ver si alguien entró. No. Ajá. Pero si ustedes observan, hay un cargo y un abono. Quiere decir que en el mismo periodo se registró en el activo, pero en el mismo periodo hubo esa disminución del saldo. Entonces aquí podemos constatar esa información. Luego, más adelante, vamos a ver. Desde luego que se tuvo que haber generado un pasivo también. Vamos a buscar la cuenta del pasivo. Y aquí está, vean. En la 2113, que es contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, aquí se generó el pasivo. Bueno, primero aquí, porque es un saldo acreedor. Y luego hay un cargo, quiere decir que ya se pagó, se canceló. Aquí está. Bueno, aquí está otra evidencia de que sí se registró. Y luego si nos vamos a la parte del gasto, que es lo que tiene que ver con obra, esa está, vamos a ver, está por acá. 253 servicios. Aquí está, vean, en esta parte está inversión pública y prácticamente está en lo que se llama la 5211. Más bien la de último dígito es construcciones de obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones. Entonces también está aquí la cantidad. Quiere decir que sí hay evidencia de que se hicieron esos registros, pero yo lo registro en la conciliación, digamos prácticamente para efectos informativos, pero sí vale la pena mencionarlo. Entonces, pues ya quedó la conciliación contable, pero como ustedes vieron, tuve que hacer un análisis primero con la información de que yo disponía
y sí pude llegar a los egresos presupuestarios, pero la parte de la conciliación digamos, de la compra de activo fijo, como muebles, pues esa información no la tenía. Necesariamente la tuve que obtener de los estados financieros del ente público. Entonces, de esa manera es como pude realizar la conciliación y así queda, al final de cuentas. Ya quedó verificada. Este saldo es exactamente el que viene en el estado de actividades. Este saldo de arriba es exactamente el que viene en el estado analítico del ejercicio del presupuesto del gasto. En el devengado, ya vimos que sí está. Yo con mis conclusiones también llegué al devengado aquí. Y en el de ingresos, pues prácticamente no hubo ningún inconveniente. Ese lo obtuvimos mucho más fácil. Entonces, prácticamente es eso lo que les quería compartir. Y si hubiera dudas, con mucho gusto, las analizamos. Vamos a... ¿Hay alguna duda, algún comentario que quisieran exponer? ¿Dudas? La parte de la modificación de saldos, viendo aquí los comentarios, yo sí hago la modificación y en mi informe voy a exponer, porque si no modificamos los saldos no vamos a llegar a una conciliación entre los egresos contables y presupuestarios, ¿eh? No vamos a llegar. Y lo importante aquí es que podamos entender qué es lo que significa la conciliación y cómo podemos obtener los datos. Entonces, yo sí lo voy a comentar en el informe, voy a considerar las modificaciones, incluso voy a hacer referencia de la información que yo utilicé. Bueno, esto quiero decirles que fue gracias a unos compañeros que hicieron su investigación por su parte y ellos habían determinado que la información que nos proporcionan corresponde a un ente público del periodo de 2018. Entonces, con esa información, pues yo me metí al portal de transparencia y efectivamente ahí encontré toda la información. Entonces, igual si hay otro comentario, otra duda, pues igual la comentamos. María del Carmen, si trabajo en algo así, sí, trabajo en un ente público también. Y pues la idea, compañeros, es que los que tenemos oportunidad de investigar y de aportar algo de lo que podemos hacer para que todos asimilemos el conocimiento y sobre todo que podamos llevar a la práctica de la mejor manera, pues creo que eso nos va a ayudar bastante. Sí queda grabada la sesión, entonces la vamos a compartir para que los que no tuvieron oportunidad, bueno, puedan verla. Me preguntan que con relación a la reflexión, según el artículo 114, es el artículo 114 de la ley de responsabilidades, es de la ley del presupuesto, ¿verdad? Y responsabilidad hacendaria, si no mal recuerdo. Entonces, en mi opinión, este artículo habla de las sanciones en que pudieran incurrir los entes públicos o los servidores públicos que pudieran tener varios supuestos.
Pero yo les voy a decir, en mi opinión, que no se podría determinar alguna sanción. En primera, porque el periodo que se está considerando es un trimestre. Y para que haya subejercicio o sobreejercicio, tendríamos que analizar los datos al final del periodo para empezar. Entonces, por ese lado, no pudiera determinarse que hay una sanción, en mi opinión. Eh, una vez que quede lista esta sesión, pues les comparto el link en el grupo de WhatsApp para que tengan acceso ahí a la grabación. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Quieren que les comparta un poco del análisis de todos los documentos financieros donde podemos encontrar información? O ya con eso, para no generar, digamos, más dudas, ¿no? Bueno, al parecer, pues creo que sería todo. Cualquier duda, de todas maneras, seguimos en contacto y en lo que podamos ayudar, pues con mucho gusto.